ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nuestra lectura de hoy se encuentra en Filipenses 2, 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. ¿A quién imitaba usted en su niñez? Probablemente imitaba a sus padres o abuelos. Las niñas se ponían los zapatos de mamá, se maquillaban, iban al espejo. Los niños con sus herramientas de plástico buscaban a papá para ayudarle cuando hacía algún trabajo en casa. Las niñas querían cocinar o tejer como la abuela y los niños usaban la crema y el rastrillo de papá o del abuelo para afeitarse. Porque los niños imitan a papá, las niñas imitan a la mamá, al menos por un tiempo, porque pues eso cambia al llegar a la adolescencia, porque se llega a lo que es el proceso de diferenciación, que es cuando se tienen que separar. De esa manera lograr crecer y formar su propia personalidad. Eso suele ser un proceso algo difícil, sobre todo para los padres, porque de pequeño uno se ponía muy feliz de que nos dijeran, te pareces a tu papá, a las niñas te pareces a tu mamá, pero en la adolescencia eso lo tomamos hasta como una ofensa. Es cuando los seres humanos nos comenzamos a desarrollar como individuos, con nuestras propias diferencias. Y hay algo muy importante que debemos saber, que ese proceso de diferenciación es muy importante y es muy necesario para nuestra madurez emocional. Si nosotros solo imitáramos o hiciéramos lo que nuestros padres hacen o dicen, pues seríamos seres sin voluntad, sin personalidad propia, casi como un robot.
Los niños que no se diferencian presentan problemas emocionales y de personalidad, porque al final no saben quiénes son. Pero hay una buena noticia, y es que ese proceso de diferenciación no es para siempre. Esa niña que le gustaba ser como mamá y luego después ya no le gustaba, llega a una edad en la que ahora sí se parece a mamá, porque comienza a hacer lo que veía en su mamá. Cocina igual, a veces decimos que hasta heredó el mismo sazón, arregla la casa como mamá, busca los mismos adornos, etc. O sea, que la persona que de niña se identificaba y luego pasó por ese proceso de diferenciación, vuelve a unirse, vuelve a identificarse con el modelo de desarrollo de vida que le presentó su madre. Con esto yo quiero decirles que el proceso de diferenciación es muy importante. Nos ayuda de alguna manera a saber quiénes somos, pero también es importante saber que esa persona, ya sea papá, mamá o alguien cercano, ha dejado un legado importante en nosotros. Poco a poco nosotros vamos encontrando el balance entre nuestra propia personalidad y lo que hemos aprendido de esos modelos que nos hayan orientado en la vida, de quienes en algo hayamos imitado, y entonces llega un momento en la vida donde usted llega a decir, ¿cómo me parezco a papá? O sea, nosotros completamos el círculo de la diferenciación. La carta a los Filipenses es uno de los escritos antiguos más hermosos que existen, y aunque es una epístola muy corta, solo 4 capítulos, en el capítulo 2 encontramos una belleza enorme. Es uno de los capítulos más importantes de esta carta y comienza con unos trazos poéticos muy hermosos que dicen: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Si leemos este pasaje a la ligera, podríamos decir que es inspirador, que es bonito, pero quizá no nos damos cuenta de los conflictos que nos muestra el pasaje, porque ahí encontramos varios elementos de conflicto. Detrás de estos hermosos versículos hay varios elementos que nos indican que ahí en esa comunidad existían conflictos. La iglesia de Filipos se encontraba en conflicto. Había luchas y contiendas. Había lucha de poder entre los líderes y predicadores, igual entre los miembros de la iglesia. Por eso en este texto el apóstol Pablo les exhorta a vivir en armonía y les exhorta a demostrar amor a los demás. Ahí mismo les exhorta a estar unánimes. Y vamos al versículo 3 y vemos exhortaciones a que no peleen entre ellos. Finalmente en el 4 les exhorta a buscar el bien común. Entonces, vieron que detrás de esa frase tan bonita y detrás de este hermoso texto hay elementos de conflicto y que el apóstol Pablo aquí los está llamando a una reconciliación. Pues esto solo se le dice a alguien que está en conflicto. Usted no le dice a alguien que se reconcilie si esas personas no están peleadas. Usted no le dice a alguien que dejen de pelear si están en paz. Por lo tanto, debe quedar claro que en esa iglesia había conflictos y que uno de los propósitos de la carta es que haya reconciliación, paz y amor en esa iglesia. Volviendo al versículo 3, vemos que hay una palabra que usa el apóstol y es vanagloria. El Nuevo Testamento no fue escrito en español, sino, en griego, eso lo sabemos. Hay una palabra que es vanagloria, que se traduce del griego kenodoxia, que no quiere decir vacío y doxia significa gloria. O sea, en sí la palabra vanagloria significa glorias vacías. Y el apóstol literalmente les está diciendo a los filipenses que no busquen glorias vacías. Debe quedar claro que uno de los propósitos de esta carta es que Pablo desea que esa iglesia tan amada y sus líderes se pongan de acuerdo, que dejen de pelear, que echen fuera las diferencias que les causan división, de manera que puedan cumplir la misión de llevar el evangelio en un mundo en crisis. El apóstol Pablo sabe que los seres humanos necesitamos modelos. Así, de la manera en que un niño necesita a sus padres como modelo en sus vidas, en asuntos de fe también necesitamos modelos para seguir e imitar. Y Pablo nos presenta no un modelo, sino el modelo por excelencia, nuestro modelo de conducta que es el Señor Jesucristo.
Aquí el apóstol Pablo insta a los filipenses por medio de un himno precioso. Y podríamos decir, ¿cuál himno? Pues aquí no se ve ningún himno. Tenemos un himno, ya que la gramática del texto nos muestra que este es un himno, a partir de la frase que dice, hay en vosotros este sentir. Y aunque no conocemos la música original, si la música original se ha perdido, pues nos quedan las líricas, las palabras. Y de cualquier modo podemos inferir que era un himno conocido, que la gente cantaba, y pues por el hecho de que mucha gente no sabía leer y escribir, una buena manera de enseñarles la doctrina cristiana era por medio del canto. Ellos cantaban la doctrina, la teología cristiana. Entonces, aquí Pablo está citando un himno, y como un padre o una madre tratan de dar un buen ejemplo a sus hijos, aquí el apóstol Pablo les da a los filipenses el mejor ejemplo de fe, el ejemplo de Jesucristo, quien por medio de sus enseñanzas, de su vida, de su pasión, su muerte y resurrección, vivió para los demás y nos enseñó el sentido de la vida. ¿Recuerdan la palabra vanagloria? Pablo exhorta a los filipenses a abandonar la vanagloria, abandonar las glorias vacías, no hacer las cosas por contienda o por vanagloria. Eso no está ahí por casualidad, sino que cuando usted va buscando el poema se va dando cuenta que hay toda una estrategia pastoral, porque el versículo 7 nos dice que Jesús se despojó, que viene del griego kenosis, que literalmente dice que Jesús se vació, o sea, se vació de la gloria, dice, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él se vació de la gloria verdadera que tenía para hacerse humano, para proveer salvación a la humanidad. Él se humilló y tomó la forma de un siervo, muriendo en la cruz para entonces ser exaltado, de manera que Él llegara a ser el Rey del universo, para que toda rodilla se tenga que doblar ante Jesús y que todos tengan que confesar que Él es el Señor. Vemos ahí un gran contraste, porque mientras algunos hermanos de Filipos están peleando, viven en conflicto buscando glorias vacías, Jesús, que tenía la gloria verdadera, se vació de ella. Y cuando uno se vacía de la gloria vacía, quien le exalta es Dios. Quizá ahora entendamos por qué Jesús dijo que el que quiere salvar su vida la perderá, porque es cuando usted da la vida que encuentra el verdadero sentido. Y es cuando usted puede ser una persona exaltada por Dios, no por usted mismo. Cuando nosotros entramos en luchas de poder, cuando buscamos tener posiciones de autoridad sobre los demás, porque algunos piensan que ser líder es mandar o ser jefes, pero Jesús nos enseñó que mejor es servir. Cuando buscamos nuestra propia gloria, estamos buscando glorias vacías que no tienen sentido, porque la verdadera gloria está en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos, dar la vida en servicio a Dios y a los demás. Este himno que aparece en Filipenses 2 del 5 al 11 tiene una gran enseñanza para nosotros. Nos enseña que Jesús, en lugar de buscar su propia gloria, decidió glorificar a Dios por medio de su vida y por medio de su ministerio benefició a los demás. Y es por eso, porque Él dio su vida, porque Él se vació de la gloria verdadera, es que Dios le exaltó a nuevas glorias, hasta lo máximo, y lo proclamó como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué debían hacer los filipenses para superar esas luchas, para superar los celos y los pleitos? Ellos lo que deben hacer es imitar el ejemplo de Jesucristo, quien se ocupó de llevar muchos hijos a la gloria. Y hoy, al igual que ayer, Jesús es nuestro ejemplo de fe, nuestro modelo de conducta. Él es a quien debemos imitar. La espiritualidad significa crecer a la imagen de Cristo. Las personas maduras en la fe tienen a Jesús como su modelo de vida espiritual. Y al igual que una persona deja atrás los conflictos que los separaron de sus padres durante su adolescencia, durante su temprana juventud, debemos buscar nosotros madurar en la fe. Debemos reconciliar nuestra imagen con la imagen de Dios. Debemos buscar a Jesús como nuestro modelo, confesarlo como nuestro Señor, como el modelo de nuestra vida, tomarlo como nuestra meta, como el norte de nuestro rumbo y así solucionar los conflictos. Que olvidemos las glorias vacías, todo lo que nos pueda dividir, hacerlo a un lado para abrazar el ejemplo de Jesucristo. Del mismo modo que cuando nosotros maduramos comenzamos a valorar el ejemplo que nos dejaron nuestros mayores. De ese mismo modo, las personas maduras en la fe tenemos que imitar el ejemplo de Jesús, porque Él es nuestro modelo de vida, Él es a quien debemos imitar, Él es a quien debemos seguir. ¿Cuántos modelos tiene la vida cristiana? Solo uno, Cristo Jesús.
Las personas de fe debemos vivir como Él vivió, vivir en comunión con Él, servir como Él sirvió. Por eso, hoy, en el nombre del Señor, les invito con amor a que sigamos el ejemplo de Jesús, hoy, mañana y siempre. Amén.